Hoy día, hermano, y voy a darle gracias a Dios, Dios mío, y como Dios es un Dios muy grande, y antes de leer la palabra de Dios, vamos a dar gracias a Dios. Primeramente, doy gracias a Dios por la vida y la salud, y por mi familia, mi hijo, mi señora, mis hermanos, mis hermanas, y a toda mi familia, porque Dios es un Dios muy grande y poderoso. Como dice la palabra, el que se levante la gente, como el Dios levante a hombre de 38 años. Igual, cuando yo acuerdo de eso, yo tengo mucha fuerza, yo tengo mucha fuerza para dar gracias a Dios. Porque hay mucha gente que no tenía mano, no tiene boca para dar gracias a Dios. Ese es un privilegio que Dios me da de día en día. Porque si yo vivo, porque Dios quiere para servir. Como le digo, mis hermanos, tengo un hermano mío que está muy enfermo. Y hermano, me siento de repente me siento, no tengo tanta fuerza como yo cuando yo leo la palabra, y como Jesús dice, Él siempre está conmigo. Dios nunca no me deje alguna cosa. Igual Dios mío está al lado de mi hermano. Por eso voy a dar gracias a Dios por todo Dios hecho en mi vida. Hermano, nosotros tenemos un Dios muy poderoso. Usted que le cree en eso, hay un Dios muy poderoso. Un Dios que puede levantar en cualquier momento. Un Dios que puede hacer cualquier milagro en este momento. No sé si tú crees en eso. Yo mismo, yo creo en eso. Porque como Dios empezó conmigo y con mi familia. A mí no tengo palabras suficientes para dar a Dios por todo lo que he hecho en mi vida. Entonces, hermano, vamos a compartir hoy día un versículo muy conocido. Y yo siempre me dice, es la clave espiritual. ¿Cierto, hermano? Vamos a leer en el Josué capítulo 1, versículo 8 a 9, como dice la palabra. Y nunca no se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará preparar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Ese versículo que yo leí para ustedes hoy día, para compartir un poco, hermano, y
ese versículo, como le digo, el libro de Josué, como ustedes sabían historia de Josué, como Josué siempre trabajando como yo puedo decirlo, un ayudante de Moisés, y aussi después Moisés, él viene Josué. Josué siempre el mandato que Dios tenía por el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, como Moisés, Dios dale un mandato a Moisés para trabajar con el pueblo de Israel y para sacar el pueblo de Israel donde estaba. Y entonces, como usted sabía, como el pueblo de Israel es un pueblo muy jodón, un pueblo tenía una cabeza muy duro, de repente no entiende la voz de Dios. Cuando Moisés habla con ellos, no entiende. Al final empezó Moisés a enojar con el pueblo. Mi hermano, me siento mucho como Dios. Yo siempre dice en ese versículo, dice, nunca no faltará. Si usted es mi hermano, hoy día yo quiero hablar de su camino. ¿Cuál es su camino hoy día? Como Dios dice, nunca separar el libro de la ley que se medita del día y de noche, hermano. Así que nosotros empezamos a prosperar la prosperidad de Dios, hermano, a cada uno de nosotros, porque Dios tenía un plan muy poderoso a cada uno. Su plan, no sé cuál es su plan de Dios para ti y cuál es su plan de Dios para otra. Dios tenía un plan a cada uno de nosotros. Solamente quiere que caminar bien. Su camino de Dios, mi hermano, ¿cómo puede hacer su camino? Cambio su camino. Cambio. Por ejemplo, cuando yo hablo de cambio de camino, si usted tenía un camino que no está bueno, hoy día voy a decir, mi hermano, deje su camino. Su camino que no está conforme a Dios, cámbialo. Quiere que hacerlo como Dios dice a Nicodemo. Tú puedes hacer de nuevo. Ese tipo no sabía cuando Jesús dice, quiere que nacido de nuevo. No solamente se entra en su cubata de su madre, no. Solamente Dios quiere decir, mire, su actitud, y cámbialo. Su camino, cámbialo. Porque Dios puede pasar contigo, como Dios pasar con el pueblo de Israel. Dios puede pasar con usted. No solo usted pensaba que usted tenía 25 años en iglesia, 30 años, 40 años, y nunca no cambió su vida, hermano. El tiempo de Dios llegaron. Quiere que aceptar a Jesucristo. Quiere que aceptar a Jesucristo para salvar su vida. Hermano, quiere que luchar, quiere que forzar su camino. Como Jesús dice, yo soy la vida y la verdad. Y nadie no puede venir por el Padre sino por mí. En Juan capítulo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Nadie no puede venir por el Padre sino por mí.
hermano, acerca de Dios, Dios te ama. Dios quiere salvar su vida. Dios quiere que en este año 2020 Él quiere pasar contigo. Él quiere hacer mucho milagro. Solamente Dios quiere usted hable su corazón. Porque tú tenías alta cosa en su corazón que no está buena. Solamente Dios pide hoy día, hermano, cámbialo. Quiere que limpiar su corazón. Porque su corazón tenía alta cosa que no de Dios. Su cosa del mundo. Alta cosa del mundo. Usted siempre tenía cosa del mundo. Hoy día, Dios ha decir, hermano, cambia su vida. Jóvenes, cambia su vida. Damas, cambia su vida. Hombre, cambia su vida. Dios quiere hacer muchas cosas contigo. Hermano, te dejo. No voy a hablar tanto mucho. Voy a decir hoy día, hermano, si tú quieres Dios continuar contigo, si tú quieres que Dios haga muchas cosas contigo, hermano, te invito, hable su corazón. Para Dios se entra, para Dios se trabaja, y Dios te dirige en cada momento. Y así que nunca nos va a faltar nada. Y Dios va a bendecir su familia y todo de generación a generación. Dios te bendiga, hermano. Y te quiero en el nombre de Jesucristo. Y yo creo que sí. Tú vas pasando linda semana que va a venir. Nosotros siempre está trabajando en obra de Dios con otro hermano, y muchas bendiciones, hermano. Es cierto, hermano, hay un Dios muy poderoso, hay un Dios que está mirando, y nunca, cuando uno tiene Dios, nunca nos falta nada, hermano. Por eso siempre yo tengo este Dios. Yo digo el Dios mío. Gracias, hermano. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Bendiciones.